Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por venir. Como se ha vuelto frecuente señalar e indicar en distintos foros debates, vivimos un mundo altamente convulsionado y crecientemente incierto. Las tendencias del capitalismo contemporáneo, las olas de extrema derecha, el cambio climático, las guerras, la fragmentación social, la pérdida de horizonte utópico o la inteligencia artificial son solo algunos de los síntomas de un orden social que no terminamos de comprender y caracterizar. Fíjense por un segundo cómo puede pasar rápidamente delante de nosotros la vorágine de los últimos 50 años. A nivel estructural, los debates clásicos, sociedad industrial, postindustrial, posmoderna, del capitalismo avanzado, del capitalismo tardío, sociedad de la información, modernidad líquida, imperio, multitud, financiarización, capitalismo de plataforma, sociedad digital, sociedad algorítmica, podríamos evocar rápidamente una larga lista de lecturas sobre las últimas décadas. A nivel ideológico, la velocidad también puede traer rápidamente múltiples imágenes, desde el comunismo y sus distintas vertientes, los nuevos movimientos sociales, las caídas del muro, el fin de la historia, el giro zapatista, el autonomismo y la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, el socialismo del siglo XXI, el foro social mundial, el altermundismo, las olas de indignación y las nuevas derechas. Hemos vivido un frenesí en las últimas décadas que dificulta nuestra capacidad de comprender un mundo crecientemente complejo. A nivel nacional, también podríamos tener un rápido collage. Algo de eso comentábamos antes de iniciar la actividad. De Caluga aumenta al No estoy ni ahí de Marcelo Ríos, la despolitización y la marginación, la larga transición con enclaves autoritarios y cerrojos, las paradojas de la modernización, la anatomía de un mito, los primeros movimientos de protesta a fines de los 90, la revolución pingüina, la crisis de legitimidad, el 2011 con el remesón profundo de la sociedad chilena, la expansión de colectivos y organizaciones sociopolíticas, el Noma FP, movimientos socioambientales, la cuarta ola, la revuelta, el Chile será la tumba del neoliberalismo, el proceso constituyente, la pandemia, el rechazo, el segundo proceso y la aparente derechización, el en contra y el hoy. En esta vorágine, el ejercicio de reflexionar y hacer balances, abrir nuevos y viejos debates, no es solo deseable, sino urgente, sobre todo para quienes aspiramos efectivamente a transformar la realidad. Es esta la invitación de la Fundación La Casa Común, que en esta publicación Imaginar el futuro, la izquierda en una nueva época, nos invita a pensar sobre la sociedad actual y la conformación de proyectos políticos. En este marco se realiza este encuentro denominado Desafíos en Democracia para un Chile más justo y digno. Para ello, primero la académica Thalita Sautiago comenzará realizando un comentario del libro. Thalita es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Política y Gobierno de nuestra universidad. Posteriormente, los autores Fernando Atria y Manuel Antonio Garretón tendrán un tiempo para presentar y realizar comentarios. Si bien Fernando y Manuel Antonio no requieren presentación y lamentando algunas omisiones, Fernando Atria es director de la Casa Común, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, académico de la Universidad de Chile, ex convencional y autor de 2 capítulos de este libro. Por su parte, Manuel Antonio Garretón es doctor por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales el año 2007 y coordinador junto a Eugenio Rivera del libro que será presentado hoy. Finalmente, luego de que Thalita haga un comentario y respondan los dos autores, habrá un espacio de preguntas del público y finalmente un cierre y conclusión. Entonces, comienza Thalita con su comentario o exposición. Por favor. Así que yo empiezo y usted decide. Ya. Bien. Hay que hablar más alto, ¿cierto? ¿Así? ¿Así se escucha? Ya, perfecto. Buenas tardes. Es un gusto estar acá. Es un gusto ver a mis alumnos acá participando en este tipo de discusión. Quiero agradecer a la invitación al Departamento de Sociología, la presentación de Francesco y a Manuel Antonio Garretón y a Fernando Atria por el libro. Sin duda, yo creo que es un libro que hace un aporte importante al debate público en Chile y en esta nueva época para la izquierda chilena
como ustedes mismos dicen. Y ahí, mientras yo estaba revisando el libro, estaba pensando en qué nueva época es esta, ¿cierto? Y en el conjunto del libro creo que hay algunos elementos que nos ayudan a pensar en lo que podrían ser los rasgos definitorios, por así decir, de esta nueva época en Chile. Por un lado está el fin del ordenamiento jurídico y constitucional herdado en dictadura, pero sin reemplazo, porque los dos procesos constitucionales no lograron reemplazar. Por otro lado está el fin del ordenamiento del sistema de partidos post-dictadura, pero aún sin reemplazo también, a mi ver, porque todavía no está claro qué va a pasar con el sistema de partidos en Chile, con el surgimiento de propuestas de sustitución del orden jurídico y constitucional herdado en dictadura, pero sin éxito, y con el surgimiento de desafiantes en el sistema de partidos chileno, a la derecha con el Partido Republicano y a la izquierda con el Frente Amplio, pero sin un cambio definitivo de guardia, sino que en un proceso de disputa al interior de estos dos campos políticos, a la derecha y a la izquierda de la competencia política y electoral en Chile. En un proceso que hoy día me parece un proceso mucho más de conciliación en la derecha y en la izquierda que de confrontación. Si pensamos en cómo la UDI y RN ha pactado con el Partido Republicano en los últimos años, en especial después del rechazo, pero también si pensamos en la conformación del gobierno de Boric. Y esta nueva época, y creo que es algo muy bueno del libro que ustedes dejan claro a todo momento, es una época que está en abierto, ¿cierto? Porque después del rechazo se decía, bueno, de acá hay solamente retroceso. Y ahí después vino el en contra, y que se decía, hay solamente avances. No, hay disputa política y hay disputa social, y hay que hacer este ejercicio de imaginación política, que creo que es algo que hace falta en el mundo hoy. Ahora bien, como una persona que no es chilena, muchos de ustedes saben que soy brasileña y que se dedica a la política comparada, a la política en América Latina. Y ahí voy a hacer algunos comentarios que tienen relación no solamente con Chile, pero con esta mirada comparada. Yo sentí un poco de falta de una discusión más regional en el sentido de cómo pensar Chile en América Latina, cómo pensar Chile en el mundo de hoy día, sin ser tan referenciado de modo negativo en la discusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que es lo que la izquierda chilena ha hecho hoy día cuando está hablando de la región, y sin tener como interlocutores privilegiados a los europeos. Porque al final Chile es un país latinoamericano, tan latinoamericano que hoy día es el país más desigual de la región, más desigual del mundo. Entonces me parece que es importante pensar en estas cuestiones y en las discusiones que hacemos como América Latina y a las problemáticas de América Latina hoy día. Yo quiero tomar como punto uno de los artículos, uno de los capítulos de Fernando Atria, que no me voy a recordar tan bien cuál es el capítulo, pero que tú mencionas las dos fracturas, ¿cierto? Una fractura que sería la fractura derecha-izquierda, o sea, Norberto Bobbio clásico ahí, de estas dos posiciones políticas, pero otra fractura que es entre la sociedad y la clase política. Y me parece que es importante enfocarse en esta segunda fractura, ¿cierto? Si pensamos en un contexto mencionado de crisis de la izquierda y del Frente Amplio como una organización que surge como respuesta a la izquierda y como respuesta, por un lado, a la tercera vía
y por otro lado a la ortodoxia marxista a la chilena, sí. Eso no es tan nuevo. Si pensamos, por ejemplo, en la experiencia del PT en Brasil, la fundación del PT está relacionada a esta doble crítica ya en los años 80, pero es un proceso que llega de modo más tardío en Chile. ¿Y cuál es el punto que se habla un poco en el libro, que se valora en el Frente Amplio, en este proceso de crítica? La democracia y el pluralismo y la incorporación de nuevas agendas. La agenda feminista y la agenda ambiental, por así decir, en especial y en particular. Hasta ahí, y esa es la pregunta que quiero hacer, me parece que estamos aún hablando de poliarquía, ¿cierto? Entonces, democracia y pluralismo, participación y competencia. Estamos al final hablando de una organización que incorpora al modelo poliárquico de Dahl. Estamos hablando de pensar la izquierda en el marco del liberalismo. Y ahí quiero tomar algo que Francesco habló al principio y creo que es un ejercicio importante no solo en Chile, pero en la región, que es pensar la izquierda rescatando, por ejemplo, lo que fue la experiencia del Foro Social Mundial. O sea, pensar la izquierda más allá de estos status quo. Porque hoy día existen fuerzas políticas y liberales, ¿cierto?, de ultraderecha, organizados, pero el hecho de que existen estas fuerzas políticas no es ni condición necesaria ni condición suficiente para que nosotros pensemos solamente defendiendo el liberalismo. Y ahí hay que defender varios de sus aspectos, pero creo que como nuevas izquierdas necesitamos hacer otro tipo de reflexión, recuperando la definición y la discusión programática, pero también recuperando la discusión del sujeto político universal. Y yo creo que no hay respuesta para eso hoy día, pero creo que el desafío de las izquierdas, no solamente en Chile, pero las izquierdas en América Latina, en el mundo, por así decir, es pensar en este sujeto político universal y cómo avanzar, no solamente quedando en la eterna dicotomía entre los viejos y los nuevos, la discusión de clase y la discusión de identidad, pero pensar desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva de integración que toma de ejemplo experiencias y reflexiones intelectuales súper importantes, como la de Angela Davis o de otras teóricas del feminismo, del antirracismo, pero también del marxismo, sobre cómo pensar este sujeto político universal hoy día. Y me parece que este es un ejercicio aún más profundo en Chile, donde la fractura entre clase política y sociedad política es aún más profunda, ¿cierto? Donde este vínculo con el popular y con las clases populares se da de modo más acentuado cuando comparamos a otros países como Uruguay y Brasil, por así decir. Y estoy pensando en Uruguay, pensando en lo que representó la victoria del Frente Amplio en el último domingo y lo que representa aún tener un partido político de masas como el Frente Amplio Uruguayo en América Latina. Y para esto, y ahí es la pregunta, y yo sé que es una discusión que ustedes ya hicieron miles de veces, pero que es algo que creo que hay que insistir, incluso porque antes yo estudiaba Chile, hoy día vivo en Chile. Y antes ya me llamaba atención el nivel de elitismo político tan incrustado en el conjunto del sistema de partidos de Chile. Llegando aquí, esto me parece, yo no pensé que no era posible este elitismo ser más fuerte. Y llegando aquí descubrí que podría ser aún más fuerte. Entonces, mis preguntas y mis cuestionamientos no van mucho en lo que ya está dicho en el libro, que me parece que es espectacular, en términos de un partido
y de una experiencia política que fue capaz de construir unidad política y unidad programática. Sino que mi pregunta y de cómo ha sido novedoso y de cómo este aporte del Frente Amplio, que es el objeto principal ahí del libro, ha sido importante en la actualización programática y la renovación política de la izquierda chilena. Pero mi pregunta principal y mi reflexión cuando terminé de revisar el libro fue, ok, pero ¿y el mundo popular? ¿Y los trabajadores? ¿Y los sindicatos, aunque débiles? Aunque con 9% de densidad sindical. Yo creo que en la discusión de la nueva izquierda es fundamental hacer hincapié con la discusión de clase y de trabajo, en especial porque estamos hablando de un contexto de una derecha obstruccionista con una fuerte agenda neoliberal, con una fuerte agenda pro mercado, pro empresas transnacionales, donde el neoliberalismo no tiene más ninguna vergüenza de decir que es antidemocrático y antipopular. Esto se reflejó en la propuesta del Consejo Constitucional de Cast. Entonces quisiera retomar un poco lo que nos planteábamos al final, a la época del Foro Social Mundial, a pensar el mundo más allá del liberalismo, a pensar el mundo con un pluralismo que no es el pluralismo impuesto por los liberales. Porque como gobierno, creo que nuestros gobiernos están haciendo lo que pueden en un contexto desfavorable. Pero como partidos, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué hacemos partido? ¿Para qué disputamos el poder? ¿Qué proyecto de país queremos y ofrecemos como alternativa a la derecha conservadora? ¿Qué proyecto de izquierda Latinoamérica ofrece como alternativa a la derecha conservadora? Y ahí me parece que necesitamos retomar a este vínculo, no con un pueblo abstracto, pero con un pueblo muy concreto de clases bajas, trabajadoras, por suerte sindicalizado, aunque de modo muy precario, y pensar en cómo hacer con que la representación política de esta población, de esta gente, realmente ocurra, porque me parece que es imposible pensar en impulsar un nuevo proceso transformador en la sociedad chilena sin plantear y replantear este desafío a todo momento, recuperando una política que haga sentido en su conjunto a la gran mayoría de la sociedad y que pueda ser capaz de mantener un sentido de democracia más sustantivo, post-liberal, progresista o alguna de estas nomenclaturas que ustedes discuten muy bien. Sería eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Telita. Ahora vamos a una reacción de los autores. Fernando, Manuel Antonio, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a los organizadores y por recibirnos y recibirme en esta casa, de la cual me siento de alguna manera parte, aunque no lo sea institucionalmente. Y agradecer las observaciones y comentarios que aquí se han hecho. Tanto esa síntesis en que no quedó tema por tocar
de nuestro moderador, uno queda agotado al final, ¿no? De esa maratón de fenómenos que han ocurrido. ¿Sigue sin escuchar? Hay un caso importante para la grabación, aunque no... Ya. ¿Pero se escucha o no? ¿La grabación se escucha? Ahí está prendido. ¿Repito todo nuevo? No. Bueno, muchas gracias por los comentarios que están hecho. Bueno, yo tenía preparado algo más general, pero para hacer de esto, yo pienso que parece que está prendido. Las cosas que yo pienso. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ah, bueno. Bueno, podría haberlo dicho antes. Bueno, de nuevo, gracias a todos y a todas por la invitación a esta casa. Gracias al moderador y a la comentarista del libro. Decía que yo había pensado en una cierta intervención sobre algunos temas que me parecían importantes destacar. Pero voy a quizás tocarlos a partir de algunas de las observaciones que se han hecho. Yo tengo la impresión que hay una crítica válida en los planteamientos de Thalita en dos planos. Uno, el tema del sujeto político, otro, el tema de qué tipo de democracia se habla. Yo creo que son observaciones que caen en el mismo error al final, porque lo que se nos propone es hablar de un sujeto popular para un proyecto de transformación, el sujeto de la izquierda, que no existe. Que no existe. Si uno toma el sujeto de Porto Alegre, yo habría elegido otro, habría elegido Chiapas, porque ahí hay una conexión entre lo social y lo político. Hay que recordar que el Foro Porto Alegre rechazó la presencia del ministro francés que iba a ir a ese foro. Ministro francés que era, ya se me olvidó el nombre, pero que era, creo que era el del trabajo, no me acuerdo cuál, pero que era claramente un hombre de izquierda y todo lo demás. Entonces, a la clase obrera como sujeto político universal no le ha salido otro, no se le ha reemplazado por otro. Y es absolutamente impensable que cuando tenemos más de un 50% de precarización y un porcentaje tan bajo como el que se señalaba de sindicalización, que ese sea el sujeto central. Pero reemplazarlo por la suma de las identidades presentes allá. Nosotros reprodujimos eso en cierto modo en el primer proceso constituyente. Pensar que ese puede ser un sujeto político universal, no, porque falta precisamente el gran problema de los foros de Porto Alegre. No estoy hablando del PT, ni estoy hablando del gobierno, no, estoy hablando de lo que se dijo ahí como ejemplo. El gran problema es que rechaza la política. Y que rechaza la política institucional. Ellos son la política. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que es el problema que se ha expresado en lo que uno podría llamar la ruptura entre, quedo aquí en el entre, abro paréntesis, la ruptura entre lo político y lo social, que me parece una cuestión central, tiene al menos tres dimensiones.
tiene una primera dimensión, que es la política, digamos, las élites y la gente, el pueblo, como se le quiera llamar. La sociedad civil llamarán algunos. La ruptura básicamente tiene un componente de representación, de crisis de la representación. El mundo político-institucional no representa al mundo social y el mundo social no se siente representado básicamente porque lo rechaza, porque hay, lo voy a decir en un momentito más, hay una avasallamiento, por decirlo así, de nuevos etos que rechazan la representación. Etos que tienen que ver mucho más con la subjetividad y con otra cosa. Entonces hay una primera dimensión, crisis de representación. Hay una segunda dimensión que es más complicada y que nos cuesta aceptar. Y que tiene que ver precisamente con el tema que estaba tocando. Hay una ruptura entre ciudadanía y movimientos sociales. La ciudadanía, en el sentido clásico del término, que se expresa fundamentalmente a través de las formas institucionales, rechaza a los movimientos sociales. La ciudadanía tiende a rechazar los principios de clase clásicos. Y eso es un enorme problema. Ya lo había señalado para países como Francia, Rosan Palon, etc. Pero ahí tenemos un problema enorme. Porque el demos, que es el sujeto político universal, está totalmente atravesado por clivaje. Se puede decir, y la tercera dimensión de ruptura, es que por las transformaciones, que no vamos a repetirlas, por las transformaciones que las sociedades han vivido y fundamentalmente en el mundo digital, lo que significa el mundo de la inteligencia artificial, del reinado de los algoritmos, etcétera, de todo eso, lo que se ha producido es una ruptura, llamémosle cultural, entre política y sociedad, en que los temas de la política no le interesan a la mayor parte de la gente, salvo en cierto momento que tiene que preocuparse, o salvo que defina el problema político como el problema que me afecta a mí. Entonces ahí sí. Pero es una dimensión, de nuevo, y no quiero caer en la crítica perversa que se ha hecho al tema de las identidades, pero evidentemente ahí estamos hablando en un sujeto individualista y que puede ser individualista colectivo, que sería el de las identidades. No tomar en cuenta el tema de la precarización, no tomar en cuenta el tema de la baja sindicalización y pensar entonces que es en el movimiento de trabajadores que se puede encontrar este sujeto o uno de los ejes en torno a los cuales participan los otros, yo lo veo imposible. Creo que es indispensable que esté el mundo de los trabajadores en un sujeto de cambio. Creo que es indispensable. Ahora bien, el problema es que ese mundo de trabajadores, por lo menos en los países desarrollados, en parte en los países de América Latina, en parte, hay que reconocer solamente, no vota por los proyectos de izquierda y de transformación. Vota por quien le ofrece las posibilidades de sobrevivir, porque ese es el gran problema hoy en ese mundo y en el mundo precarizado. Entonces, digo, esto es para que
no nos facilitemos, no nos demos facilidades en la crítica y entendamos que estamos frente a un problema que no se resuelve, digamos, volviendo a la misma, digamos, en el fondo un mismo esquema de otra época, o a suplantarlo por algo inexistente, como es los movimientos de Porto Alegre, que tengo entendido que hace tiempo, de alguna manera, que no funcionan mucho. Entonces, quiero decir que aquí hay un tema que tenemos que tomarlo de una manera, digamos, compleja, porque tiene que ver con este tema de ¿en torno a qué el sujeto político universal? ¿En torno a qué? La ventaja que teníamos en la sociedad industrial, ¿no es cierto?, era que era en torno a un proyecto social que se llamaba socialismo. Whatever that means. Pero sabíamos, de eso se trata, el socialismo. Y además había modelos de socialismo. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de sociedad que incorpora en los temas de transformación, que incorpora la crisis medioambiental, el cambio civilizatorio que significa la revolución de género, aportada por el movimiento feminista, los temas nuevos que son fundamentales y que son ajenos a la tradición de izquierda, con los temas de seguridad. Y donde yo creo que el eje de siempre, el único eje posible sigue siendo el tema de la igualdad. Solo que la igualdad hoy día no se resuelve solo por la vía de relaciones salariales, ingresos, etc. Tiene que ver con la crisis climática, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver cómo afecta la seguridad. O sea, hay que incorporar en el ADN de cualquier proyecto, no como política pública, sino en el ADN, un horizonte de sociedad que incorpora todos estos elementos. El segundo punto de crítica que me parecía interesante retomar es de qué democracia hablamos. Porque el supuesto nuevo, perdón, se me olvidó un puntito de resumen del anterior, y es que todo lo anterior significa deconstruir, me carga la palabra, odio a Derrida, bueno, y cuando me vienen con la otredad, no, ya, bueno, pero quiero decir, no, estas son bromas. El proyecto posible ya no puede llamarse socialismo. Y socialismo significa entonces redefinirlo. Y es posible que no sea ya un modelo de sociedad, sino que simplemente sea un principio fundamental de superación permanente de alienaciones, explotaciones, o sea, no solo de explotación, como era el socialismo de otra época, que se suponía que resolviendo los problemas de explotación se resolvían los otros, ¿no? Explotación, alienación, dominación, opresión, todos esos problemas, el socialismo, y no se puede resolver en un modelo de sociedad hoy. Entonces el problema es cómo se define la lucha contra esas diversas, llamémosle, formas de dominación, de explotación, de alienación. ¿Cómo se va luchando contra eso y quiénes son los sujetos que lo hacen? En el entendido que no se va a llegar a la sociedad en que en la mañana seremos pescadores y en las tardes cazadores.
no se va a llegar a eso. Y que a una superación de dominación le vendrá otra. Y entonces el punto es, ahí hay un componente histórico del socialismo. Y el contenido del socialismo entonces varía históricamente. Y implica que no pone como centro la superación del capitalismo. Pero no puede olvidar que el capitalismo es una de las matrices de este conjunto de problemas que yo estaba señalando. Y decía que el segundo tema era el tema de la democracia y sí, ¿de qué democracia estamos hablando? Sí, de la democracia como la define Dahl, de poliarquía, o si de otra cosa. Yo tengo la impresión que hay que recuperar el doble contenido de la democracia o el doble significado, pero indisolublemente. Indisolublemente. La democracia es un régimen político de representación, votación, elecciones, separación de poderes, etc. Es. Y si no hay eso, no hay democracia. Pero es también, y es un punto clave cuando uno define la democracia. La democracia es básicamente, recordemos, al viejo asesinado del pueblo, por el pueblo, gobierno del pueblo, por el pueblo para el pueblo. Eso significa que hay un componente social, no solo político, en la democracia. Y por lo tanto las definiciones mínimas, se llaman así minimalistas, son una imbecilidad. No hay democracia en esa definición mínima. Eso no es democracia, eso es otra cosa. Tampoco es democracia la total igualdad sin libertades. No lo es. La democracia supone, y ahí entra el concepto complejo, ¿no es cierto?, de pueblo o ciudadanía. Supone un conjunto de derechos. O sea, si yo tengo plenas libertades, el mejor sistema político del mundo, y tengo un coeficiente de Gini de 9, es 9 sobre 10, ¿no? Siempre se me equivoco si es por arriba o por abajo. Perfecto. Ya. De 9, o sea, un coeficiente de Gini de 9 no es democracia, porque no hay igualdad de derechos. Entonces, simplemente eso, no es democracia. Podrá tener un régimen político muy bueno, ya. Entonces digo, ese es el problema. Ambas cosas están enteramente ligadas y yo tengo la impresión que en un cierto momento se pensó solo en el componente de democracia representativa, liberal, etc. Pero hay un problema más de fondo respecto de esta vinculación entre estos dos componentes, que es la democracia, lo que yo llamaba los etos democráticos. Y mi impresión es que estamos, producto de las transformaciones en el mundo, todo lo que aquí se dijo, estamos en presencia de una mutación cultural de los etos democráticos. El etos clásico, yo sé que a Fernando no le gusta como yo lo digo, pero es para ir rápido nomás, llamémosle el liberal republicano. Digamos, el etos institucional. Los ingleses yendo a votar el día que caían las bombas en Inglaterra, sabiendo que no les convenía nada. ¿Por qué? Porque hay que respetar las instituciones. Ya. Ejemplo. El etos socialista. La democracia es la igualdad. Y ese era el etos, por ejemplo, yo diría el etos de la Revolución Cubana. Y el etos de las democracias, lo que se llamó las democracias populares. Y que en Chile, parte de la izquierda, ese era el tema central. Más que lo que llamaba democracia sustantiva, más que lo que llamaba democracia formal. Y el tercero clásico
clásico, digo, en América Latina, el etos comunitario. ¿Qué es la democracia? Bueno, yo diría, el etos comunitario, por ejemplo, está de alguna manera presente en el estallido. Es el momento más democrático, porque me siento alguien junto con los otros. Es la Asamblea Popular de Torres, es el peronismo en Argentina. Son democracia. Lo que surge hoy, todos esos etos tienen que estar presentes. Pero surge hoy un etos propio de estas transformaciones, que es el que yo llamaría el etos de la... Se le puede llamar de distintas maneras. Llámenle de la autorrealización, llámenle de la subjetividad, llámense de la felicidad individualista, como ustedes quieran. ¿Por qué adhiere a la democracia? Porque puedo hacer lo que quiero. Y entonces, ese etos es un etos muy presente. Oye, lo que yo quiero o lo que el igual a mí quiere, o sea, las identidades en las cuales estoy presente. Y eso es un problema extremadamente complicado. Presente sobre todo en las nuevas generaciones. ¿Cómo se le hace ver o cómo se le integra a algo que está, y aquí vuelvo al tema de la subjetividad, ¿no? A mí no me interesan esos temas. Me interesa lo que yo pueda realizar con mi vida. Bueno, ahí estamos. Yo quería haber hablado de otras cosas, pero era una reflexión sobre los comentarios, porque yo creo que no tiene sentido si alguien se da el trabajo de hacer un comentario, no, digamos, conversarlo, se esté o no se esté de acuerdo. Gracias. Buenas tardes. La misma ronda de agradecimientos de rigor a la Casa Común, a la universidad, a la Talita comentarista, a nuestro moderador, a nuestro premio nacional aquí presente, a ustedes por estar acá hablando de esto. Ya no me queda mucho más que decir, pero voy a decirlo igual. Yo creo que hay una cuestión importante que reflexionar acerca de nuestra época. ¿Y por qué nuestra época? ¿Por qué esta idea de... ¿Por qué le pusimos al libro a la izquierda una nueva época? Todas las épocas en algún sentido son nuevas. Pero yo creo que hay novedades que obligan a repensar las categorías políticas de una manera más profunda que otras nuevas épocas. Y yo creo que vivimos en una época en que eso es especialmente necesario, en parte por las razones que ya hemos escuchado. O sea, ya no es necesario volver sobre ellas. Y eso supone un esfuerzo de enfrentar el problema de la izquierda en una nueva época con audacia, creo yo. Es decir, con disposición a preguntarse, interpelándose, a dejarse interpelar por la época y revisar todo lo que sea necesario revisar. Esa época, creo yo, está marcada por las consecuencias del neoliberalismo. Esa sería una manera que a mi juicio ilumina de explicar por qué lo que ocurre en Chile es algo que es la ocurrencia en Chile de un fenómeno mucho más global. Es decir, hoy día ya es un lugar común. No en sentido derogatorio, sino en el sentido de que es algo que podemos dar por sentado, que ya podemos ver como no disputado, que el problema de la democracia, lo que hemos estado hablando, la fractura entre política y sociedad, la deslegitimación institucional, etcétera, se ha manifestado de un modo especialmente agudo en Chile, pero no es un fenómeno único chileno. Entonces, cualquier explicación de lo que ocurre en Chile tiene que ser capaz de dar cuenta de estas dos dimensiones, tiene que ser capaz de explicar por qué es un fenómeno especialmente agudo en Chile, pero también por qué es un fenómeno global o suficientemente global. La democracia, a mi juicio, o una manera importante de entender la democracia, es como una
forma de construcción de un poder artificial que reclama legitimación en la voluntad popular, y por cierto ahí hay un problema, pero que reclama ser un poder legitimado suficientemente fuerte como para enfrentarse a otros poderes que no reclaman estar políticamente legitimados. El caso más evidente hoy día, dicho esto antes, yo habría dicho el caso más evidente es el poder militar, el poder de bombardear la moneda. Eso no es un poder que descansa en su legitimación, descansa en el hecho fáctico de que puede bombardear la moneda. Hoy día el poder militar, y Ricardo Lagos se jacta justamente de esto, quiere decir con justicia, el poder militar no tiene la importancia que tuvo, ¿no? Lagos decía ya, muchos chilenos no tienen idea, no podrían nombrar los comandantes en jefe de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas. Y eso es un logro democrático, y yo no tengo duda de que lo es. Hoy día, el poder fáctico, en este sentido, un poder que no descansa en su legitimación política, sino que descansa en el hecho de que es el poder del capital. Y yo creo, del capital. Y yo creo que lo que caracteriza al capitalismo en su fase neoliberal es que el poder del capital ha ido aumentando porque los constreñimientos externos que experimentaba se han ido debilitando hasta prácticamente desaparecer. Es decir, por ejemplo, el debilitamiento del movimiento sindical es evidentemente el debilitamiento de un constreñimiento que impedía la comodificación del trabajo. Luchaba contra eso. No es lo mismo un capitalismo en condiciones de negociación colectiva ramal fuerte que un capitalismo sin negociación colectiva. Entonces, los constreñimientos que impedían que el capitalismo se desarrollara conforme a su propia lógica, hasta comodificarlo o mercantilizarlo todo, fueron cayendo, y eso creo yo es lo que caracteriza a la fase neoliberal del capitalismo, un crecimiento extraordinario del poder del capital. Y claro, como la política, o como lo que estamos hablando, hasta cierto punto puede ser mirado como la física, ¿no? Entonces dime cuán grande es el objeto que tú quieres mover y yo te diré cuánta fuerza tú necesitarás tener. En la medida en que el poder del capital aumenta extraordinariamente, el poder de la política, ese poder artificial que reclama estar legitimado, decrece en su capacidad de enfrentar, domesticar, sujetar ese poder fáctico. Y eso ha ido creando, creo yo, una creciente apreciación de que la política es fútil para enfrentar los problemas que los ciudadanos enfrentan. Y eso tiene que ver con el desarrollo global del capital, no tiene que ver con las peculiaridades en Chile. En Chile, por supuesto, el poder democrático estaba, además de eso, diría yo, atado por cerrojos constitucionales y por la cultura que floreció bajo los cerrojos constitucionales, y entonces estaba, por así decirlo, sujeto a una doble limitación. Y por eso, esa misma crisis que se manifestó en el Brexit, cuyo eslogan era «Vamos a tomar de nuevo el control». Let us take back control. Ese era el eslogan del Brexit, ¿no? La idea era, nosotros ciudadanos británicos hemos perdido el poder que teníamos, lo perdimos en manos de los burócratas de Bruselas y ahora, saliéndonos de la Unión Europea, lo vamos a ganar de vuelta. Por supuesto, no lo habían perdido, lo han perdido, pero no lo perdieron en manos de los burócratas de Bruselas, lo perdieron en manos del capital. Y el eslogan de Trump era Take America Back. Lo mismo, la misma idea, recuperemos nuestro país para nosotros, porque lo hemos perdido. Claro, lo hemos perdido a manos de estos intelectuales de las universidades de Ivy League, lo hemos perdido a manos del onunismo. Esa es la explicación que da la ultraderecha. Por cierto, yo diría la respuesta es la misma, ¿no? No lo perdieron en manos de las Naciones Unidas, que es un poco ridículo, la verdad. Como si las Naciones Unidas tuviera hoy día el poder. Lo perdieron de nuevo en manos del capital, pero son distintas reacciones al mismo problema. Una institucionalidad política crecientemente inerme para actuar cuando esa acción enfrenta los intereses del capital. Eso es lo que yo llamaría neoliberalismo. En ese sentido, yo diría, la crisis que nosotros enfrentamos es una crisis causada por el neoliberalismo. Y lo que está en cuestión hoy día es la compatibilidad entre neoliberalismo en este sentido y democracia en este sentido. Esa es la crisis que tenemos nosotros. Y esa crisis, por su propia configuración, porque es una crisis que descansa en la constatación ciudadana de la ineptitud o la inaptitud de la política para
para cambiar la vida, se manifiesta en esta doble fractura. Y esta doble fractura, creo yo, que es una observación inicialmente de Manuel Antonio, por supuesto, yo la desarrollo en mi artículo en el libro, pero originalmente no es mía. Esta doble fractura, creo yo, que la podemos observar en desarrollo y en sus consecuencias. Cuando uno mira la política institucional, esa política que ocurre en el Parlamento, en los ministerios, etc., lo que uno ve es una política que está en un nivel de conflictividad que hace mucho tiempo que no lo veíamos. Es decir, es prácticamente una situación de guerra fría. Guerra, en el sentido subjetivo del término, o sea, mi relación con el otro es que yo no le concedo nada al otro, porque cualquier cosa que yo le conceda al otro lo fortalece y esa fuerza que va a adquirir la va a usar para irse en mi contra. Entonces, ¿por qué yo habría de concederle algo? No hay todavía condiciones objetivas de guerra y por eso es fría y no caliente, ¿no? Y eso también es algo que deberíamos, dentro de todo, celebrar, que no haya guerra objetiva. Pero hay condiciones subjetivas de guerra. Pero es no es la primera vez que ha habido un alto nivel de conflictividad en la política institucional. Pero yo creo que esta vez tiene una peculiaridad, que es que es una conflictividad que desde el punto de vista de que no tiene ningún correlato con la sociedad. Es decir, la sociedad no ve en esta confrontaciones de izquierda y derecha una confrontación de verdad. Lo que ve es, como se usa en un lenguaje decidoramente infantilizador, los políticos que son puras peleas, que se dedican a pelear. ¿Por qué nadie habría dicho, por qué no se decía, por así decirlo, desde la sociedad, en la UP, que es que los políticos se dedican a puro pelear? Porque no eran puras peleas, no eran vistas como puras peleas. No, eran vistas como, este es un conflicto del cual nosotros, la sociedad, por así decirlo, somos parte, es nuestro conflicto. Como me decía alguien que había estado en la Cámara, un diputado, me decía, cuando yo iba, en el pasado, a la población, me decían, está bien, este es un pije, pero es de los nuestros. Esa idea de que el diputado es de los nuestros, hoy día está totalmente desaparecida, porque la conflictividad que tiene en condición de guerra fría, o sea, máxima conflictividad a la política institucional, no tiene ningún correlato con la sociedad que funciona en otra lógica. Y entonces la política parece ser, bueno, lo que se le solía criticar, que son clases discutidoras, que se dedican a hablar y hablar y hablar y a pelear, pero no solucionan los problemas reales de la gente. La razón por la cual no se los solucionan no es porque, diría yo, no es porque justo hayamos tenido tan mala suerte de que llegaron puros discutidores al Congreso. Puras personas que lo único que quieren hacer es hablar. ¿No? Es que la política no tiene la fuerza suficiente para tomar esas decisiones que podrían solucionar los problemas. Yo diría, ahí está el problema. Por supuesto, esta es una manera de describir el problema, no es que sea la única manera. La pregunta por el sujeto, ¿cuál es el sujeto universal? ¿Cuál es el sujeto? Que yo la entendería desde mi óptica menos sociológicamente, pero no porque la otra óptica sea equivocada, sino por una diferencia disciplinaria. ¿Cuál es el momento de la universalización? Es decir, ¿dónde se transforman distintas demandas sectoriales? ¿Dónde se transforma en un proyecto que reclama ser a nombre de todos? Claro, antes podíamos decir que en los trabajadores, lo que va en el interés de los trabajadores va en el interés de todos. Por eso se puede decir, y todavía se puede decir, ¿no?, que un partido es el partido de los trabajadores, pero no se puede decir, ni siquiera todavía, o por lo menos todavía no se puede decir, afortunadamente, que un partido es el partido de los empresarios. O si se dice, es una crítica, ¿no? No es equivalente, no es simétrico. Claro, ese problema también es un problema que yo creo que hoy día existe. Entonces, esa doble fractura, que no, creo yo, no afecta o no es neutral políticamente, en términos de la política institucional. No es que deje a todos los sectores, como se les llama hoy día, no deja a todos los sectores, a todos peor, pero igual relativamente a como estaban antes. No, no es así. No es que la marea baja todos los botes. Afecta mucho más a la izquierda que a la derecha, evidentemente, porque la derecha lo que hace es canalizar el poder del capital de nuevo. Y ese poder está tan grande como siempre ha sido, o más. Es el poder de la izquierda, el poder de transformar. Ese es el poder que resulta totalmente incapacitado. Y creo yo, algo de eso hemos visto. No quiero decir totalmente incapacitado, pero considerablemente incapacitado. Algo de eso hemos visto en lo que ha ocurrido con este gobierno.
Esa, creo yo, es la situación en la cual nosotros nos encontramos. Una política en guerra civil, en guerra fría, y una sociedad a la cual no le importa nada de eso. Que además, como no le importa nada de eso, cada vez que les dan la oportunidad, lo que dice es no. La verdad es que no dice no, dice algo harto más grosero, diría yo. Pero para los efectos, como dado que esto es una universidad y hay que mantener cierta forma, por eso, digamos no. como ese meme, como es como no. Fíjense ustedes, si ustedes miran, todos los procesos electorales vinculados al proceso constituyente fueron todos no. Hay quien dice, por ejemplo, que hubo un vuelco en 180 grados entre la elección de la convención en mayo del 2021 y la elección del Consejo en mayo del 2023. Porque en la convención ganaron los grupos de izquierda y los grupos independientes, y en el Consejo ganó no solo la derecha, sino la ultraderecha. Y esto parecería un giro en 180 grados. Eso es, por supuesto, un giro en 180 grados desde la óptica política, de la política institucional. Y yo con esto no quiero ni sugerir que es irrelevante, ¿no? O sea, a mí me parece que es importante, pero desde el punto de vista de la sociedad, no, creo yo, no hubo giro alguno. Fue el mismo resultado. Fue el mismo resultado todas las veces. Cuando se le preguntó a las personas si las personas querían seguir con la nueva Constitución, dijo no. Cuando se le preguntó a las personas si querían que participara la Cámara de Diputados en la redacción de la nueva Constitución, dijo no. Cuando se le preguntó si quería votar por los que representaban la responsabilidad, la seriedad política e institucional, ¿no? Dijo no, votando por quién. Por quien sea que representaba al impugnador que venía desde fuera. Y en mayo del 2021 eso fue la lista del pueblo. Y en mayo de 2023 esos fueron los republicanos. A mí me parece absurdo pensar que los republicanos son impugnadores de que vienen desde fuera, outsiders. Pero lo que yo pienso al respecto es totalmente irrelevante. Lo importante es cómo fueron capaces de presentarse. Se presentaron como outsiders. Que es una manera de decir a los políticos, a la clase política, decirle no. Cuando se le hizo la propuesta de la Convención Constitucional, ¿qué es lo que dijo? No. Y cuando se le hizo la propuesta del Consejo, bueno, ya para poner los términos de tolerancia cero, digamos, o de T13 Radio, cuando se le hizo una propuesta de izquierda, dijo no. Y cuando se le hizo una propuesta de derecha, dijo no. Es no, 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 todas las veces. Esta es una política que no es capaz de entender ni de interpretar a la sociedad que intenta gobernar. Y por cierto, cada vez que la ciudadanía dice no, como decía Gramsci, siempre que se hace algo, se hace el juego de alguien. Siempre. Siempre hay alguien que gana. Entonces, claro, cada vez que la ciudadanía dice no, hay alguien que se ve favorecido por ese no. Y ese que se ve favorecido tiende a entender el no como un sí a él. ¿No? Entonces, el resultado de la convención fue un sí a las agendas de las izquierdas. El resultado del Consejo fue un sí a la agenda republicana. Y claro, un tiempo después, en ambos casos, quedó claro que no era un sí a nada. Era no, 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 no. Y desde la clase política, la reacción es la misma. Observen ustedes, y esto yo sé que yo hablo en esto y soy sujeto implicado, pero como ustedes lo saben, ustedes podrán tomarlo en cuenta para corregir lo que yo les diga si a ustedes les parece que estoy simplemente, entre comillas, hablando por la herida o algo así. La reacción que ha habido contra la Convención Constitucional excedió con mucho lo que era necesario para lograr el resultado inicialmente fijado, que era derrotar su propuesta en el plebiscito del 4 de septiembre del 21. Continuó con exceso después de eso. ¿Y por qué? Porque yo creo que lo que había ahí, metodológicamente hablando, yo diría, siempre que hay una reacción desproporcionada, la desproporción tiene contenido político. Siempre tiene sentido preguntarse, ¿por qué la desproporción? ¿Por qué la reacción contra la convención fue desproporcionada en relación con el objetivo obvio, que era vencerla? Y yo creo que lo que pasó fue, la convención fue un momento en que la clase política perdió, y con esto no estoy alabando a nadie, estoy analizando. La clase política perdió la hegemonía. La discusión de la propuesta de la convención iba a ser una discusión que no estaba sujeta a la hegemonía de la clase política.
en que los partidos políticos tenían una voz limitada. En realidad el Partido Socialista era el único que tenía voz, así que el Partido Socialista estaba un poco obligado a hablar por todos. Y se notó, mis respetos para los miembros del colectivo socialista que tuvieron que cargar con eso. Pero no tenía ninguna hegemonía. Y lo que ha ocurrido hasta entonces ha sido una reacción en contra de la idea misma de una discusión política que no está sujeta a la hegemonía de la clase política, de modo de dejarla totalmente desacreditada. Desacreditada no solo para ganar el plebiscito, sino desacreditarla para que por una o más generaciones nunca vuelva a ocurrir. Eso es, por así decirlo, o sea, tenemos una sociedad que a cada cosa que viene de la política, la sociedad dice no, y una clase política, porque nunca se había comportado la política institucional tan claramente de modo de merecer el nombre clase política como en su reacción a la convención, creo yo, una clase política que mira a la sociedad y la manifiesta su desprecio también. Y entonces, ¿cómo funciona todo esto en esas condiciones? Y yo diría la respuesta obvia es, bueno, no funciona. Esa es la crisis institucional, estoy terminando. Y en esa crisis institucional es necesario pensar un proyecto político de izquierda. Ese proyecto tiene algunas notas, se discuten algunas cosas en el libro, etc. Quiero mencionar dos cosas que a mi juicio son fundamentales muy brevemente. Una es sobre la democracia. Yo creo que ese proyecto político de izquierda tiene que manifestar un compromiso incondicional con la democracia, aunque sea burguesa. Esa es la manera en que yo me apropio de lo que acaba de decir Manuel Antonio. No sé si él estará de acuerdo, ¿no? Es decir, si la dimensión institucional y la dimensión sustantiva, llamémoslo así, son inescindibles, eso quiere decir que no hay democratización que pase por la abolición de la democracia institucional. Nunca, en ninguna circunstancia. Y esto, diría yo, no es un compromiso incondicional por razones morales. Porque si fuera por razones morales, entonces uno podría decir, mire, esa democracia realmente existente está tan lejos de su ideal que en realidad el valor moral que podría tener no lo tiene. No, no es por razones morales. Es por razones políticas. Porque yo creo que si algo hemos aprendido es que los procesos de transformación que implican la abolición de la democracia institucional terminan volviéndose contra esos mismos procesos de transformación. La segunda cuestión es que yo creo que es la ampliación de la esfera de la ciudadanía, que es la manera en que yo entendería la demanda y la articulación política de la demanda de derechos sociales. Los derechos sociales son acerca de quitar al mercado esferas y poner esas esferas en la esfera de la ciudadanía. Eso es lo que yo diría que hizo la ley de inclusión. Por supuesto puede haber distintas opiniones al respecto, pero esta es mi posición. La discusión que se está viendo ahora sobre selección escolar, yo creo que es en sus consecuencias ulteriores una discusión de primerísima importancia, porque volver atrás en esa materia sería un golpe para la posibilidad de pensar una ampliación de la ciudadanía, en este caso al sistema escolar, pero que de ahí se extiende a otros, que sería una derrota estratégica. Sería una derrota estratégica. Y mantenerlo es una victoria estratégica. Por eso al menos un 1% de la pensión. Pensiones también, claro. Yo diría lo mismo. Yo diría en pensiones, bueno, pero el moderador me va a mirar feo, pero yo diría en pensiones, una de las cosas que hemos aprendido es que un sistema de pensiones no puede, en nuestras condiciones, no puede no tener un componente significativo de capitalización individual. Yo creo que eso hay que decirlo, y hay que decirlo que así son las cosas. Pero que necesita, para que ese componente sea estable, necesita un componente igualmente importante de seguridad social propiamente tal. Ese es el tipo de cuestiones que este libro pretende plantear. Por supuesto, lo que yo le acabo de decir representa mi opinión, no necesariamente representa ni siquiera a todos los autores, no representa necesariamente a la Casa Común, pero es una contribución a una discusión, que yo creo que es una discusión extraordinariamente importante para el futuro de la izquierda. Y lo que el futuro de la izquierda, el futuro de Chile. Gracias. Carita, Manuel Antonio, Fernando. No, parece que no.
definitivamente se nos va. Bueno, muchas gracias, Talita, Manuel Antonio, Fernando. Vamos a dar una ronda de preguntas, las vamos a juntar todas para luego hacer el cierre, ¿sí? Hola, buenas. Primero saludarlos. Fue una exposición increíble por parte de todos. Me gustaría dirigirme como algo... disculpe. Verdad. Mi nombre es Fabián Reyes. Soy estudiante de 5º año de Ciencia Política. Ahora mismo ya estoy como en condición de casi egresado. Sí. Me parecieron muy interesantes los comentarios. No he tenido la oportunidad de leer todavía el libro. Me encantaría explorarlo porque la impresión que me dejó fue bastante buena. Y quiero rescatar como los últimos comentarios del profesor Garretón y del profesor Atria sobre todo, que es respecto a esta ruptura que existe entre representante y ciudadanía. Y esa ruptura yo también creo que la veo justamente con el tema del neoliberalismo, de cómo ha permeado nuestra estructura de Estado. Una sociedad que ha tendido a comportarse políticamente y no políticamente como consumidores. Finalmente, entonces, yo demando y no me hago responsable por parte de absolutamente nada de lo que ocurre. Y esa distancia que se genera, yo se las quería comentar para ver qué tipo de apreciaciones tienen ustedes respecto al surgimiento, entonces, de partidos que intentan acoplarse para volver a la ciudadanía. Surgimiento de partidos con, primero, ofertas programáticas distintas, estructuras más flexibles y también esta tendencia a yo ser un candidato independiente. Es decir, el relato de yo no soy de ellos, yo no soy un político, yo soy de ustedes. Veamos, por ejemplo, PDG, republicanos o demócratas y amarillos, que finalmente una decisión más parlamentaria más que de la misma ciudadanía. Entonces quería saber cómo lo ven en ese sentido y esos riesgos que están acoplados justamente a la idea de fortalecer o generar una nueva izquierda que sea promotor de un tipo de agenda para la ciudadanía y un cambio finalmente. Eso. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. María José, trabajo aquí en el Departamento de Sociología y soy estudiante de Sociología también. Mi pregunta va un poco ligada a un poco lo que pasó en la elección de la segunda vuelta a gobernador y como surgimiento de una frase que yo creo que todos escuchamos el último, de la moderación. Hoy ganó la moderación y un poco estos procesos sociales que han pasado que yo lo atribuyo de vuelta a la pandemia, de la necesidad de la ciudadanía de tener certidumbres. Que luego de tantos fenómenos sociales que nos dejaron un poco ahí en el límite de no saber muy bien qué va a pasar, como esta sociedad actual creo que busca precisamente estas certezas, la moderación. ¿Cuál es el nexo que puede haber también frente a estas reflexiones que hacen ustedes, por un lado? Y por otro lado, mi pregunta también va a como sumisión al capital y cómo quizás es la socialdemocracia, en vez del socialismo, una forma de sucumbir a los poderes capitales. Eso, muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Cristian Padilla, soy egresado de Derecho y también dirigente social en Ñuñoa. Mi punto es de una reflexión, tiene que ver con varios temas, pero los voy a tratar de resumir. Uno es la pérdida o la no conciencia de un bien común colectivo, ¿ya? Puesto que existe el bien común individual, obviamente sustentado a través de la Constitución de 1980, después obviamente enchulada en el 2005 por Ricardo Lagos, que de alguna u otra manera hace ver que obviamente exacerba lo que es el individualismo. Y eso lo acaba de señalar claramente el profesor Fernando Atria. Pero a su vez, esto también ha creado una crisis tal que se produce una especie de abstracción de los problemas sociales justamente de esa clase política empresarial que es privilegiada, que ha hecho de alguna u otra forma también un desprecio justamente a la ciudadanía o lo que señalaba el profesor Garretón. ¿Y a qué voy o a qué apunto? Como dirigente social he visto que la gente se siente más representada
a través de nuevos liderazgos de manera horizontal y no vertical. No se siente tampoco representada, justamente por eso se produce la abstracción a los sistemas partidarios. Y segundo, tiene que ver también con realizar trabajo en terreno, creando un tejido social en que la gente se siente representada justamente por uno de sus iguales o por alguien que surgió dentro de su núcleo, en definitiva, y no a través de una militancia, de una base, de un partido que de alguna u otra forma le entrega ciertos dogmas o ciertas direcciones, por decirlo de alguna forma. Aunque me parece importante, obviamente, tener una formación al respecto. ¿Qué opinión les merece a ustedes como alternativa para crear un nuevo liderazgo? Puesto que justamente lo vimos el día domingo cuando salió electo el gobernador, reelecto, ¿verdad? Claudio Rego, en el cual se siente independiente, siendo que formó parte anteriormente de un partido político. Justamente ese es mi punto. ¿Qué visión tienen ustedes de los nuevos liderazgos que están surgiendo, tanto en Frente Amplio como en otras facciones o en otros núcleos políticos? Queda la última pregunta. Por acá. Hola, mi nombre es Benjamín Luco, soy sociólogo y estudiante de magíster de esta universidad. Tengo una pregunta quizás sobre las categorías que estamos pensando, más bien. La categoría de clase política. De repente siento que le compramos todo a Carlos Ruiz. Como que compramos todo el libro de juntar de que lo social y lo político están totalmente separados y lo compramos nomás. Y creo que igual eso es una pregunta que podemos hacernos, porque resulta que creo que en la exposición del profesor Fernando Atria, alguno de los puntos tocaba de esto, de el capital esboza, está en todo lo social y por lo tanto también está en lo político y la política sigue siendo una actividad que es plenamente social también. Esas personas participan de ciertos cuerpos sociales y eso tiene ciertas consecuencias. La clase política, si uno lo pone al revés, los políticos con clase también tienen algunas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, creo que va un poco de la mano de lo que decía el compañero y también aquí en todas las preguntas, Gonzalo Vinter es un político que tiene su clase, a pesar de ser de izquierda, por ejemplo. Entonces, esas son preguntas que vuelven a remecer esto. Y, por ejemplo, la Katia Araujo tiene un trabajo muy interesante, ¿no es cierto?, que uno podrá estar en desacuerdo con algunas cosas, ¿no es cierto?, pero donde muestra cómo lo político está inserto en cada esfera de la sociedad, desde los más chicos hasta, o sea, desde lo micropolítico, ¿no es cierto?, hasta lo macropolítico. No es, entonces, si no, podemos caer, yo creo, con esa categoría, en la tontería que dijo el presidente, perdón, de mi partido, pero a veces dice tonterías, como todo, que dijo que su enemigo no era la UDI, sino los delincuentes. Como si la seguridad no tuviera un componente de clase. Entonces, de repente tenemos problemas para pensar la izquierda, también cuando pensamos con las categorías de antes. Esa es como un poco mi reflexión también que quería comentarle. Y mi pregunta, ¿qué ven con eso? ¿Qué ven con pensar otras categorías también? Bueno, son grandes preguntas para un breve... ¿Vamos en el mismo orden de las presentaciones iniciales? ¿Sí? ¿Sí? No comentamos abuso. Digamos, tantos minutos cada uno. Sí, 3 minutos, 4 minutos. Sí. 3, 4 minutos. 3 o 4. Porque Yo voy a hablar muy cortito. Sí, 3 minutos. Es que tienes el mismo derecho a hablar que nosotros, por lo tanto, ¿cuánto hay? Sí, sí. ¿Ah? ¿Vamos qué? Bien con los tiempos, sí. ¿Hasta qué hora está pensado? Ah, ya, 5 minutos entonces. Perfecto. Yo voy a hablar más rápido, creo. También porque ahí están los...
Pero soy mujer. Mujer siempre respeta más el tiempo en general. Bueno, pero voy a hablar menos también porque ustedes son los autores y son los chilenos también, así que más preocupados. Así que voy a tomar en cuenta lo que estaba mencionando antes, en especial ahí en el marco de la discusión del Foro Social Mundial, y no porque quiero retomar esto, pero cuando estaba hablando del Foro Social Mundial, no estaba hablando que hay que hacer una experiencia así 2.0, sino que yo estoy pensando, por ejemplo, que bueno, yo tenía 15 años en el Foro Social Mundial de 2005 y yo aprendí a socializarme políticamente, a socializarme en términos de militancia, ahí, en este espacio político, en un espacio de convergencia, de actuación, de formulación, y donde nos invitaban, en fin, a tener creatividad, imaginación, a expandir nuestra capacidad de pensar y de actuar políticamente. Y cuando yo estaba pensando en un espacio como este, y creo que la mayoría de las personas que están acá no tuvieron la oportunidad de vivir esta época, yo estaba pensando que también algo que es necesario para repensar a la izquierda es volver a un ciclo de expansión, de creatividad, de experimentalismo político y democrático, que al final creo que hace un poco de falta, porque la gran reformulación que hicimos ahí en esta época, bueno, desde los procesos de transición, pero luego del principio ahí de la Marea Rosa, fue de incorporar la democracia como un valor intrínseco al proyecto político de las izquierdas, del progresismo, del socialismo, de lo que sea. Pero creo que sería importante repensar procesos así. Con respecto a una cuestión que fue hablada sobre la moderación, ¿cierto? Yo creo que quizás estamos pasando por un proceso de desmoderación, ¿cierto? En especial del campo político de la derecha convencional, si miramos ahí los datos empíricos. Entonces, no sé si también, y hay algo que Fernando Atria habló mucho en su exposición, de la Guerra Fría, y creo que está muy bien pensado y formulado, pero me parece que hay un problema mayor en el campo político de la derecha, en el nivel de obstruccionismo, de capacidad de diálogo y de formulación conjunta. Yo veo, por lo menos acá en Chile, una derecha mucho más obstruccionista y que no se propone a dialogar, al contrario del campo político de la izquierda acá. Y mi último punto que voy a dejar ahí, porque se mencionó esto por acá, y yo creo que eso es muy importante para Chile, es que como proyecto político de izquierda acá, ustedes necesitan replantear cómo están hablando de migración y de seguridad pública en este país. Porque toda la evidencia empírica en América Latina y en Europa demuestra que las políticas que este gobierno y que la izquierda chilena está defendiendo hoy día respecto a estos dos temas no solamente fracasaron, como no ayudan a ampliar la tracción electoral de estos partidos y son profundamente excluyentes. Y si al final la izquierda puede ser muchas cosas, pero si hay un consenso mínimo de que es un proyecto político de igualdad, ¿cómo se está manejando esta cuestión acá? Y digo, como migrante que no vivo varios tipos de violencias que otras poblaciones migrantes viven, de verdad es algo que no solo me preocupa, pero que creo que genera mucha decepción y frustración si pensamos desde una mirada internacional. Sería eso. Gracias. Cinco minutos. A ver, yo creo que en general las preguntas, como las interpreto, giraban en torno al tema de la representación. Ahí lo de los independientes y los partidos nuevos que preguntaba Fabián. La idea de representación horizontal y esta suspicacia respecto de los militantes, etcétera, que mencionaba Efrén, ¿no? Y la cuestión de la clase política,
Que yo creo que también tiene una cuestión de representación. Antes de eso, entonces, quiero decir un par de cosas aparte a propósito de otras cosas unas que dijo María José, lo de la moderación. Yo estoy de acuerdo con Talita, yo creo que no hay, lo que estamos viendo es es una política desmesurada. Es decir, yo no sé cómo va a caer esto, pero si uno, yo creo que un nivel de conflictividad en la política institucional, no estoy diciendo la política, porque todo es político en algún sentido, pero por eso yo me cuidé de decir en la política institucional. Ese nivel de conflictividad yo creo que no lo veíamos desde principios de los años 70. Pero a principios de los años 70, a la derecha le estaban expropiando su base de poder, que era el campo. O sea, tenía razones la derecha. No estoy juzgando esto, estoy simplemente preguntándome. ¿Tenía razones la derecha para sentirse amenazada en su posición de hegemonía social? Sí, ese era todo el punto, ¿no? Pero hoy día, ¿qué cuestión análoga está hoy día en juego que justifica que la derecha reaccione con esa belicosidad que estamos viendo? No hay nada. ¿Alguien está proponiendo que se acabe la educación particular? ¿Es eso lo que está discutiendo educación? No, está discutiendo muy lejos de eso. ¿Alguien está discutiendo que abolir la capitalización individual? Estamos discutiendo el destino de 6 puntos sobre la base de 10 puntos de capitalización individual. Y de esos 6 ya hay 3 que van a ir a capitalización individual anyway. O sea, estamos discutiendo si va a ser 13-3 en el máximo o 16-0. Esa es la discusión. Y sin embargo, la situación es de Guerra Fría. La situación es de desmesura en la conflictividad. Y yo creo que efectivamente, yo creo que es una desmesura asimétrica. O sea, yo tengo la impresión, alguien dice, los resultados de la segunda vuelta cambian esto, y supongo que será parte del supuesto de la pregunta. No sé, yo no estoy seguro, pero yo tengo la impresión de que ustedes quieren ver la política que viene, vean Sin Filtro. Sin Filtro tiene éxito porque anticipa la política que viene. Respecto de la representación. Una cosa más. Yo nunca entendí, no, sí lo he entendido, pero yo creo que hoy hacer la distinción entre socialismo y socialdemocracia, a mí me parece que no tiene mucho sentido. Es decir, yo diría, mire, nuestros caminos pueden bien ir juntos por un buen tiempo. Y mire, anticipamos que por allá en el futuro nuestros caminos se van a separar. Entonces, recomendación política obvia. Allá discutiremos qué hacemos. Mientras tanto, caminemos juntos. O sea, creo que no tiene sentido. No. La época en que podría haber tenido sentido actualidad política, la distinción entre una estrategia de construcción progresiva del socialismo en el contexto de la democracia burguesa en términos de la época, y otra estrategia revolucionaria, bueno, esa no es nuestra época. De modo que yo creo que esa oposición deberíamos dejarla por superada hasta que vuelva a aparecer. Si vuelve a aparecer, hablaremos de nuevo hoy. Representación política. Yo creo que la expresión democracia representativa es redundante. La democracia no puede no ser representativa. Y la razón por la cual la democracia no puede no ser representativa no es una cuestión puramente fáctica de que no hay un salón tan grande como para meter a los 18 millones de chilenos. No es eso. Es que la acción política es inherentemente representativa. Si no hay representación, no hay politicidad. Cuando los estudiantes salieron a la calle en 2011, ¿qué decía el Mercurio? El Mercurio decía, esos que están marchando no representan a nadie. Esos que están marchando son los propios estudiantes. Marchan los estudiantes porque los estudiantes quieren más plata para los estudiantes. Chocolate por la noticia. Todos quieren más plata para ellos. Son un grupo de presión. ¿Cómo se politiza el movimiento? No sé si no lo dijeron en estos términos, pero este era el sentido político de lo que hacían. Cuando nosotros, los estudiantes de la FECH y de la FEUC y de las otras federaciones, marchamos, en realidad no están marchando los estudiantes. En realidad está marchando el pueblo de Chile. El pueblo de Chile demanda educación pública gratuita y de calidad. El pueblo de Chile demanda fin a la nueva. Esa es la pretensión, por supuesto. Uno podrá ser parte de ella o no, pero la representación la política es inherentemente representativa. La idea de una política no representativa es hacer de la política el mercado. En el mercado no hay representación, cada uno va por lo suyo. Y esta idea de representación horizontal, de una representación, por así decirlo, que se llama hoy día descriptiva, ¿no? Es decir, que tiene que ver con las características naturales o culturales de uno y que representa no políticamente, yo diría es incompatible con la idea democrática. Y claro,
hoy día existe y se defiende y se busca porque hay sospecha, se sospecha de todo lo que es político institucional. Toda representación política es sospechosa. Es sospechosa de manipulación, es sospechosa de instrumentalización, etc. Y entonces se buscan maneras que contengan una especie de antídoto contra la manipulación y la instrumentalización, que terminan, evidentemente, en instrumentalización y manipulación. Porque no podría ser de otra manera. No puede. Yo creo que la idea democrática no puede funcionar. Este no puede funcionar, por supuesto, no excluye la posibilidad de que hayan descubrimiento institucional, la política nos puede sorprender, pero como nosotros la conocemos, la idea de que es posible la representación, no política, sino descriptiva, que me representa no porque articula nuestros intereses en un discurso universal, me representa porque es como yo, y como es como yo, entonces su voto, cuando vote la reforma de pensiones y cuando vote las cuestiones de seguridad y cuando vote cualquier cosa, ese voto de él va a ser mío, es ininteligible. De nuevo, yo interpretaría eso, que articulado como una teoría o como una explicación de la representación es ininteligible, yo lo entendería negativamente. Es una manera de decir no a esta representación política porque lo que conocemos como representación política es manipulación, instrumentalización, etc. Respecto de migración y seguridad, completamente de acuerdo. Y tiene que ver con algo que decía Benjamín al final. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a la izquierda del Frente Amplio es lo que en uno de los artículos que están aquí, que yo escribí, se llama sometimiento discursivo, que es siempre aceptar los términos de la discusión política que pone el adversario. Y si uno acepta, entonces la idea es, yo voy a aceptar los términos del adversario y jugando en la cancha del adversario voy a ganar. Y yo diría que cuando uno juega en la cancha del adversario, no gana. Bueno, no es que nunca gane, es que tiende a no ganar. Y entonces en el general pierde. Y yo creo que en seguridad y en inmigración, donde hay, por cierto, y esto lo dijo Manuel Antonio y yo creo que es correcto, estos temas nunca, no han sido, sobre todo seguridad, nunca han sido parte de la reflexión de la izquierda. Esos no son temas de la izquierda. Y bueno, la izquierda necesita hacer los suyos, pero hacer los suyos, por supuesto, hacer los suyos no significa mostrarle al pueblo que la izquierda es más dura que la derecha contra la delincuencia. Hacer lo suyo significa algo un poquitito más sofisticado que eso. Pero claro, esa sofisticación adicional no es lo que tenemos hoy día. Bueno, voy a partir por una discusión con Fernando. Yo creo que hay una razón muy clara y profunda. Y ahí yo creo que es un problema, no es un problema de ideas distintas, yo creo que es un problema de disciplinas distintas. Más ciencia política, digamos, y por este lado yo creo más sociología. ¿Qué es este tema de la derecha hoy día no tiene razones para la conflictividad que sí tenía en aquella época? Bueno, la tenía en aquella época, se jugó, ganó, creó otra sociedad y la va a defender a muerte. Pero por supuesto que está en riesgo. Y tú tienes muy claro cuando hemos dicho, tú y yo, no se trata de volver a las pensiones totales. Por supuesto que la ve en riesgo. Por supuesto que la ve, por supuesto que se siente en riesgo. Pero dígame usted, ¿alguien me puede explicar de otra manera de lo que yo estoy diciendo? Y eso, soy majadero con Fernando en esta discusión, en esta conversación. Bueno, ¿cuánto sacó Pinochet en el plebiscito del 88? 44,9. ¿Cuánto sacó el no? O sea, anti-Pinochet. 44,1, 55,9. ¿Cuánto sacó? No, Boric. Se lo pregunté también, Orrego, pero que era mismo. ¿Cuánto sacó? Pero sobre todo,
Boric con el representante Pinochet en la tierra. Exactamente lo mismo. Pero ni una coma, ni un puntito menos. Eso significa una sociedad enteramente dividida que por las coyunturas, etcétera, puede de alguna manera cambiar, pero que su ADN está estructurada de esa manera. Y la derecha representa un 44%, y ese 44%, como base, está porque no le cambien nada. En el fondo, es la revancha respecto del plebiscito. Porque sabe que el otro lado, nosotros, queremos la revancha respecto a lo que creó la dictadura militar. Ese es el dato real. Ahora, otra cosa son que a partir de este clivaje central de la sociedad chilena pueden aparecer otros que aparecen como más ficticios. Y al final, por supuesto, la naturaleza humana es así, entonces pueden haber conflictos porque yo estoy por esto, porque mi ego se le va en esto, porque te puedo ganar plata por acá, porque por esto, ya. Pero ese clivaje no es el único, es el clivaje central de derecha, en la base del clivaje político al cual se refería inicialmente, o fractura al cual se refería Fernando, y el otro son los clivajes, digamos, sociales. Bueno, pero entonces, y aquí un punto sobre los clivajes sociales que tiene que ver con algunas de las preguntas. Mire, yo creo que no se puede hablar de hay una política en cada niño. A ver, yo creo que hay una dimensión política que podríamos llamar politicidad. Ahora, la politicidad es una cosa distinta, que no una creación, pero sí una elaboración bastante de Rita Segato. Bueno, la politicidad es el feminismo, es politicidad. Tiene una dimensión de politicidad, sin duda, y muy alta. El problema es que la política no es la suma de politicidades. Y eso es clave. La política no es la definición nerudiana: cuando veo tu cuerpo, amada, veo América Latina y su revolución. No. Eso puede ser un momento de la política. Pero la política es algo ontológicamente distinto a la suma de las politicidades y a las politicidades. Supone, lo que alguien preguntaba o planteaba, algo común, colectivo, que no es la suma o de individualidades o de identidades, que tiene cada una su politicidad. Hay un estallido positivo de las politicidades, hay un enorme problema, un drama, cuando las politicidades se transforman, la suma de politicidades, en que eso es la política. Y en ese sentido, hay una distancia necesaria entre la política y la sociedad. No son lo mismo, por lo tanto, al no ser lo mismo, hay distancia. Lo que nosotros estamos hablando, o hemos hablado en todo este tiempo, es ruptura entre el mundo de la política, que tiene un componente institucional, y que tiene un componente no institucional. Y que, porque la lucha por el poder no es siempre institucional, y en eso consiste la política. Pero, digo, no se pueden confundir ambas cosas. Ahora, una de las cosas interesantes respecto también a una de las preguntas que han hecho algunos investigadores, hay en el informe PNUD, hay en trabajo de Cataraujo, de Ángel Cos y de otros, y de gente de acá, que hay una repolitización a nivel de la sociedad parcial, que tiene que ver con estos nuevos tipos de liderazgo. Es impresionante la cantidad de actividades que hay
en distintos campos, desde los colegios y todo, y que tienen una dimensión política. Eso es cierto. Pero yo tengo la impresión de nuevo que esos, de alguna manera, son indispensables, pero no logran el componente más universal de la política. Eso requiere algo distinto. Ese algo distinto en otra época se llamó partido. O, mucho peor, no digo los partidos fueran malos, pero digo lo que era fatal, liderazgo carismático. Eso era lo que unía las politicidades, los liderazgos barriales, etcétera, lo que los unía en términos de la polis. Desafortunadamente hay uno que está en crisis y muy difícil de recomponer. Si ustedes leen a Juan Pablo Luna, o Juan Pablo Luna les va a decir, una vez asistió a un seminario que organizábamos nosotros y en Fuerza Común, en fin. Claro, entonces dijo, los quiero felicitar a todos ustedes porque están luchando por algo que ya fracasó y va a seguir fracasando. ese fue su... bueno, Juan Pablo Luna es escéptico, de alguna manera pesimista y escéptico. Juan Pablo Luna, un politólogo uruguayo. Bueno, pero entonces, lo que quiero decir, uno puede pensar que los partidos, digamos, van a ir debilitándose cada vez más, y por eso yo creo que la creación de nuevos partidos de este tipo, del cual usted mencionaba, son una muestra, no de una recomposición del sistema político, sino de su descomposición. Y entonces, y para nada hay que pensar en esos liderazgos. Pero de los que hablaban las personas estas que yo digo estaban estudiando era de cosas que ocurren en distintos niveles, en la educación, en poblaciones, etcétera, en cuestiones sindicales, que son, por ejemplo, ciertos tipos de movilizaciones, ciertos tipos de acciones, que en el fondo están pensados políticamente, o que corresponden a cosas clásicas de la política, pero que no trascienden de alguna manera. Ahí hay un problema. ¿Hay que valorar eso? Hay que valorar eso. ¿Se puede con eso? Que es lo más cercano al Foro Porto Alegre. ¿Se puede con eso realizar un proyecto de transformación? No. Simplemente no. Déjeme ver si hay alguna de las cosas que no hubiera contestado, que quisiera contestar. No. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas, a ustedes por la asistencia, a Sociología, a la Casa Común y seguimos conversando.